Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí súper emocionado /diagonal con un tema que sinceramente me tiene vibrando. Y es que, ¿a quién no le gustan las historias de amor? Especialmente cuando involucran a dos de las personalidades más queridas del mundo de las telenovelas turcas. Y sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones con su química arrolladora en Love is in the Air, y que, por un tiempo, fueron la pareja soñada no solo en la ficción, sino también en la vida real. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin revela, o al menos así se interpreta, que Hande Erçel es su eterna felicidad. ¡Ay, qué romántico! Preparaos porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos de esta apasionante historia de amor, desde sus inicios en la pantalla, donde la magia comenzó a gestarse, hasta sus declaraciones más significativas, sus momentos compartidos, y por supuesto, lo que al menos en el imaginario colectivo, significó su inesperada separación. Vamos a analizar juntos cada detalle, cada gesto, cada declaración que nos ha regalado esta pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y como siempre lo haremos de la manera más amena y entretenida posible, para que disfruten al máximo de este viaje por el mundo del corazón y las emociones. Pero antes de empezar a desgranar a fondo esta romántica historia, y para que no se pierdan ningún detalle de las noticias más candentes del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. De esta manera estarán al tanto de todas las novedades y noticias relevantes del mundo de las celebridades, desde las series turcas hasta las últimas tendencias de Hollywood. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia de amor que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Todo comenzó como muchas de las más grandes y memorables historias de amor, en el mismísimo set de rodaje. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores talentosos, carismáticos y con una belleza indiscutible, fueron elegidos para protagonizar Love is in the Air, una serie que sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas. La serie, que conquistó al público de todo el mundo, nos presentaba a Eda Ydlz y Serkan Bolat, dos personajes con una química tan explosiva que prácticamente saltó de la pantalla y llegó directo a nuestros hogares. Y, ¿saben qué? Esa química, esa chispa, ese magnetismo innegable, traspasó la pantalla de manera asombrosa. Desde el primer momento, las miradas cómplices entre Kerem y Hande, las bromas y risas compartidas en el set, y la evidente conexión que se podía percibir entre ellos, hicieron que los fans, los medios de comunicación y el mundo entero comenzaran a especular, a teorizar y a preguntarse: ¿será todo parte del guión, una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O habrá algo más? ¿Estará surgiendo el amor entre Eda y Serkan, o más bien, entre Kerem y Hande? La respuesta, amigos, llegó con el tiempo, con paciencia y con la misma sutileza con la que florece una flor. Poco a poco, y como no podía ser de otra manera en esta era digital, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para confirmar los rumores y las sospechas. Los seguidores más atentos y dedicados comenzaron a analizar cada publicación, cada foto, cada comentario. Las fotos juntos compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a eventos de moda, cada detalle era escudriñado con lupa por los fans de la pareja y por los medios de comunicación. Y la confirmación oficial, esa que tanto esperábamos, llegó finalmente con imágenes de ellos dos juntos, tomados de la mano, irradiando felicidad, disfrutando de unas merecidas vacaciones en lugares paradisíacos. La pareja de ensueño, la que tanto habíamos deseado, era real. Eda y Serkan, o mejor dicho, Kerem y Hande, se habían enamorado. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un fenómeno de masas. Sus fans, enamorados perdidamente de la pareja en la ficción, celebraron su amor en la vida real con la misma euforia y entusiasmo. Las revistas del corazón se peleaban por una foto exclusiva, por la primicia de una declaración. Cada aparición pública de la pareja, cada evento al que asistían juntos, era noticia de primera plana. Las redes sociales se inundaban con mensajes de cariño, de apoyo incondicional, de felicitaciones y de muestras de afecto. Parecía que el cuento de hadas, esa historia de amor de película, continuaba, y que Eda y Serkan,
ahora Kerem y Ande iban a vivir felices para siempre. Era un sueño hecho realidad para muchos, una esperanza de que el amor verdadero existe y puede ser encontrado, incluso entre las luces y las cámaras del mundo del espectáculo. Y entonces llegó el momento de las declaraciones, de las entrevistas, de las palabras que confirmaban, o al menos sugerían, la profundidad de sus sentimientos. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo. Aunque no existe una cita textual, una frase exacta donde Kerem diga abiertamente y sin ambages que Ande es su eterna felicidad, sí que existen muchas declaraciones, gestos, acciones y actitudes que apuntan de manera innegable en esa dirección. Kerem siempre se mostró y se sigue mostrando como un hombre protector con Ande y no dudó ni un instante en defenderla de los ataques de la prensa, de los paparazzi y de los haters que a menudo critican y juzgan sin piedad a las celebridades en las redes sociales. En las entrevistas Kerem hablaba con admiración, respeto y cariño genuino de Ande, destacando su talento actoral, su belleza natural y su gran corazón. Subrayaba su profesionalismo en el set, la pasión que ponía en cada proyecto y su capacidad para conectar con los demás. Y Ande, por su parte, también le dedicaba palabras hermosas y elogiosas, destacando su profesionalismo, su sentido del humor, su compañerismo, su apoyo incondicional y la forma en que Kerem la hacía sentir segura y feliz. Era evidente que entre ellos había una conexión muy especial, una complicidad que iba más allá de la pantalla y que se extendía a la vida real. En una entrevista, que quedó grabada en el corazón de muchos fans, Kerem habló sobre la conexión especial que sentía con Ande, no solo como actriz, sino como persona. Destacó la facilidad con la que conectaban, la complicidad que tenían, la forma en que se entendían con solo una mirada, y lo mucho que disfrutaban trabajando juntos. Dijo que Ande era una persona maravillosa, con una energía contagiosa, una inteligencia brillante y un corazón enorme, y que la admiraba profundamente, tanto personal como profesionalmente. Y bueno, ¿quién no estaría enamorado, o al menos profundamente conmovido, después de escuchar esas palabras tan sinceras y llenas de afecto? Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos especiales que compartieron, esos instantes que quedaron inmortalizados en fotografías y que nos hicieron soñar a todos con el amor perfecto. Los viajes, las cenas románticas en lujosos restaurantes, las escapadas a lugares paradisíacos, los eventos públicos a los que asistían juntos, siempre tomados de la mano, irradiando felicidad, cada momento era una nueva demostración de su amor, de su complicidad y de la felicidad que sentían al estar juntos. Las fotos de ellos dos juntos, abrazados, sonriendo, besándose, jugando, disfrutando de la compañía del otro, nos recordaban que el amor, a veces, puede ser tan simple, tan puro y tan absolutamente hermoso. Recuerdo especialmente las fotos de sus viajes, de sus escapadas románticas a las Maldivas, donde se les veía felices y relajados, disfrutando de la compañía del otro, explorando lugares exóticos y compartiendo momentos inolvidables. Eran la viva imagen de la felicidad, la encarnación de la pareja perfecta. Pero como sucede con todas las historias de amor en el mundo real, y como un triste pero inevitable ciclo de la vida, las cosas cambian, el tiempo transcurre y, lamentablemente, la historia de amor de Kerem y Ande llegó a su fin. La noticia de su separación fue un auténtico shock para los fans, quienes no podían creer que la pareja que les había hecho soñar, la pareja que representaba la perfección, la felicidad y el amor verdadero, ya no estaba junta. Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos y variados, inundando las redes sociales y los medios de comunicación, pero ninguno de ellos fue confirmado por los propios protagonistas. Lo cierto es que después de un tiempo y con el dolor que conlleva una ruptura, ambos tomaron caminos separados, cada uno en busca de su propio destino y de su propia felicidad. Y aquí es donde entra, de nuevo, el significado de eterna felicidad. A pesar de la separación, y de que cada uno rehizo su vida por separado, encontrando nuevos amores, nuevas experiencias y nuevos caminos, la huella que dejó Ande en el corazón de Kerem parece ser imborrable. Sus palabras, sus gestos, sus declaraciones, sus acciones posteriores a la ruptura, todo apunta a que Ande ocupó un lugar muy especial, muy importante en su corazón. Y aunque el amor romántico haya terminado, el cariño, el respeto, la admiración y el afecto entre ellos parecen seguir existiendo, como un tesoro guardado en lo más profundo del alma. En muchas ocasiones, Kerem ha hablado con cariño y respeto de Ande, sin entrar en detalles sobre su relación, pero dejando claro que la recuerda con afecto, con nostalgia y con gratitud. Ha destacado su talento, su belleza y su gran corazón, y ha reconocido la importancia que tuvo en su vida. Y aunque no ha utilizado la frase exacta de eterna felicidad,
sus acciones y sus palabras, incluso después de haber rehecho su vida, sugieren que Ande dejó una marca profunda, una huella imborrable en su vida, en su corazón y en su memoria. Es como si Ande, a pesar de no estar a su lado físicamente, siguiera siendo parte de su felicidad, una fuente de recuerdos alegres y de emociones positivas. Y es que a veces el amor no tiene que ser para siempre en el sentido literal de la palabra, para ser eterno en el corazón. A veces un amor, aunque termine, aunque se rompa, puede dejar una huella imborrable, un recuerdo que te acompañará siempre, una sensación de felicidad que perdura en el tiempo, como una llama que sigue encendida en el interior. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido entre Kerem y Ande. Un amor que, aunque haya llegado a su fin, ha dejado una huella indeleble en sus vidas, una huella que los acompañará para siempre. Es importante señalar, y esto es crucial, que aunque especulamos, analizamos y debatimos sobre este tema, debemos, sobre todo, respetar la privacidad de ambos actores. No conocemos todos los detalles de su relación, ni sabemos exactamente qué sienten el uno por el otro en la actualidad, en este mismo momento. Pero lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información disponible, en sus declaraciones, en sus gestos y en sus acciones, es que su historia de amor fue real, que dejó una huella profunda en sus vidas, y que, de alguna manera, Ande sigue siendo parte de la felicidad de Kerem. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial, tan conmovedora y tan significativa para todos nosotros. En cuanto a Ande, ella también ha demostrado, en sus acciones, en sus declaraciones y en sus gestos, que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem. Aunque ambos han rehecho sus vidas amorosas, y han encontrado nuevos amores, la conexión especial, la complicidad y el cariño que existía entre ellos sigue presente en el corazón de los fans, y seguramente en el corazón de ellos mismos. Y es que, como se suele decir, las relaciones que dejan huella, las que nos marcan profundamente, nunca se olvidan. Así que, en resumen, hemos analizado y desmenuzado la apasionante historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Love is in the Air, hasta su relación en la vida real, y su posterior, y a veces dolorosa, separación. Hemos visto las declaraciones, los gestos, los momentos especiales que compartieron, y cómo, a pesar de haber tomado caminos separados, la huella que dejaron en el corazón del otro sigue siendo evidente y palpable. La interpretación de que Hande es la eterna felicidad de Kerem se basa en sus palabras, en sus acciones posteriores a la separación, donde siempre ha demostrado cariño, respeto y admiración sincera por Hande sin importar el tiempo y la distancia. Es una historia de amor que nos enseña que el amor, a veces, puede ser efímero o fugaz, pero no por ello menos importante, menos valioso o menos significativo. Que el amor puede dejarnos una huella imborrable, una sensación de felicidad que perdura en el tiempo, como un tesoro que atesoramos en lo más profundo de nuestro ser. Y que a veces el recuerdo de un gran amor puede convertirse en una fuente de felicidad eterna, una llama que nos ilumina en los momentos de oscuridad y nos recuerda la belleza del amor y de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo y al compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta apasionante historia de amor. ¿Creen que Hande es la eterna felicidad de Kerem? ¿Qué recuerdos tienen de esta pareja que nos robó el corazón? ¿Qué es lo que más les ha conmovido de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y compartir con ustedes este espacio de debate y reflexión. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras. Y hasta la próxima. Chao.